Empezamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Te pedimos, Santo Espíritu, que desciendas, que nos ayudes a amarte cada día más, que nos ayudes a ser dóciles a tu voluntad, que nos ayudes a escuchar cada susurro, cada inspiración que nos pones en el corazón, para que podamos siempre responderte con fidelidad. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, empieza la parte más linda, se termina el conocimiento del mundo. No, y ahora ya empieza lo que es el bloque del conocimiento de uno mismo. Porque es importante el conocimiento de uno mismo, porque uno puede conocer muchas cosas de Dios, uno puede ser un experto en teología, pero si uno no sabe cómo aplicar eso a la vida de uno, entonces no tiene mucho sentido, porque uno puede saber demasiado, pero el día de nuestra muerte Dios no nos va a pedir cuenta tanto de cuánto supimos, sino de cuánto vivimos aquello que supimos. Y para poder vivirlo es importante conocernos, porque saber con qué cuento, con qué no cuento, cuáles son las virtudes, cuáles son los defectos, qué es lo que tengo que trabajar, qué es lo que tengo de bueno, que tengo que potenciar, y que Dios también me llama a fructificar, como en la parábola de los talentos. Entonces, bueno, ¿qué nos dice Montfort? Nos dice durante esta semana, porque recuerden que son 7 días, nosotros lo damos en 7 semanas, pero en realidad son 7 días, dedicarán todas sus oraciones y actos de piedad a pedir el conocimiento de sí mismo y la contrición de sus pecados, haciéndolo todo por espíritu de humildad. Podrán meditar, si quieren, lo dicho antes sobre nuestras malas inclinaciones y no considerarse durante estos días más que como caracoles, babosas, sapos, cerdos, serpientes o cabros, o meditar estos 3 pensamientos de San Bernardo. Piensa en lo que fuiste, un poco de barro, en lo que eres, un poco de estiércol, en lo que serás, pasto de gusano. Rogarán a nuestro Señor y al Espíritu Santo que los ilumine, diciendo: Señor, que vea, que yo te conozca. O también: ven Espíritu Santo. Y dice: recurrirán a la Santísima Virgen pidiéndole esta gracia, que debe ser el fundamento de las otras, y para ello dirán todos los días el himno Salve, Estrella de Mar y las letanías de la Santísima Virgen. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Montfort? Que en estas vías de conocimiento de uno mismo, o sea, él dice como palabras medio fuertes, lo que nos tenemos que considerar básicamente como que somos nada, en realidad no que no valemos nada, o sea, que por nuestras propias fuerzas no somos nada y que en realidad todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, nosotros ya estuvimos conociendo un poco, obviamente que da para hablar del conocimiento del mundo de un montón de cosas que no pudimos hablar, pero bueno, ya más o menos estuvimos conociendo, o sea, los enemigos, pero ahora, como la idea en este bloque es como empezar con este conocimiento de uno mismo, porque si uno no se conoce, no puede llegar a la santidad. Por esto que dije antes, o sea, Dios a cada uno le va a pedir algo distinto. Sabemos en la vida de los santos cómo lo que para algunos fueron, las virtudes heroicas de cada santo fueron muy distintas, los caminos de cada santo fueron muy distintos. ¿Y por qué fueron santos? Porque fueron fieles a lo que Dios les estaba pidiendo. Sabemos, por ejemplo, el Padre Pío, que sabemos, por ejemplo, que uno de sus defectos era el mal carácter. Y sin embargo tuvo muchísimas virtudes heroicas, seguramente él se habrá trabajado su mal carácter, pero lo que Dios le estaba pidiendo, quizás a él no era tanto que se trabaje eso, sino más otra cosa. Y vemos, por ejemplo, San Francisco de Sales, que toda su lucha fue contra su mal carácter. De hecho, él termina siendo el santo de la amabilidad, esa es su virtud heroica. Y cuando se muere, por ejemplo, ven que su escritorio estaba todo rascuñado de lo que él se aguantaba, la ira que tenía, cómo se le había hecho, no sé si cálculos en la panza, pero o sea, de toda la ira que se aguantaba. Entonces fíjense cómo lo que Dios le pide a uno no es lo que Dios le pide a los otros. Entonces,
Por eso es necesario siempre que nosotros podamos vernos en la luz de Dios, saber con qué contamos y de esta forma podemos responder con más fidelidad, sería. Entonces, el conocimiento de uno mismo es para adquirir conciencia de nosotros, para desterrar nuestros vicios, que va a ser un trabajo por toda la vida, y para fomentar nuestras buenas cualidades. ¿Y a qué nos lleva el conocimiento de uno mismo? Primero, amar más a Dios, porque cuando nos damos cuenta de todos los defectos que tenemos, solamente lo podemos amar y saber que Él nos ama por gracia, no por otra cosa. Cuando Él dice, uy, mira todo lo que hago, me amas igual, nos lleva justamente a amarlo más. También nos ayuda a ganar en humildad, porque muchas veces somos muy, muy fáciles para criticar a nosotros, pero nos cuesta mirarnos a nosotros los defectos. Y cuando nosotros y nos enfrentamos a esos defectos, es mucho más fácil ser más humilde. Ganar en confianza y en amor a Dios, porque a pesar de nuestra pequeñez, Él no nos abandona. A vaciarnos en nosotros mismos para que justamente podamos ser llenos de Dios, y también a compadecernos del prójimo, porque cuando uno ve que uno tiene muchos defectos también, entonces bueno, es más fácil como compadecerse, ¿no? Y bueno, hay distintos medios para conocerlos. El primero y el más importante es la oración, porque es justamente Dios el que nos va mostrando, o sea, en la medida que nosotros más estamos en comunión con Dios, Él nos va mostrando qué es lo que tenemos que ir como cambiando, puliendo. Yo una vez he escuchado que el ejemplo es como cuando uno está más cerca, o sea, cuando no hay tanta luz, uno no ve tanto que está sucio, pero cuando entra la luz por la ventana, que se llena de luz, uno dice, uy, pucha, acá había mugre que no había visto. Entonces lo mismo pasa en la medida que nosotros más nos acercamos a Dios, más podemos ver las cosas que tenemos que ir limpiando de nosotros. Después también, bueno, la reflexión, acá sobre todo entra lo que es el examen de conciencia. Por ejemplo, San Ignacio de Loyola, él recomienda hacer el examen diario, que en realidad lo que recomienda San Ignacio, que bueno, yo se los recomiendo, se pueden hacer una vez los ejercicios espirituales, porque muchas veces en esos momentos de gracia Dios también muestra o el defecto dominante o lo que Dios te pide. Entonces, en base a eso, lo que San Ignacio proponía, por ejemplo, era ponerse el propósito y 3 veces al día revisar. O sea, por ejemplo, bueno, yo me pongo de acá por un tiempo el propósito de que yo me di cuenta en los cursos espirituales que soy impaciente. El propósito es ser más paciente. Entonces, a la mañana hago la resolución de poder ser más paciente. A mitad del día me reviso cómo lo viví, si lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Y a la noche antes de dormir también me vuelvo a ver y a ver si caí, si no caí, qué me llevó a caer, qué no. Entonces, bueno, ese por ejemplo es el examen ignaciano, sino también hacer un examen de conciencia antes de dormir, o sea, un repaso más o menos de las cosas buenas que hice, de las cosas en las que caí. Entonces, de esta forma, si uno se va revisando y uno dice, uy, bueno, hace una semana siempre hago lo mismo, entonces como que, bueno, es más fácil también como cambiar. Después, también la dirección espiritual, para que, bueno, sea un sacerdote o una persona con la que hagamos acompañamiento espiritual, que sepa de las cosas espirituales, que nos puede ir guiando en qué priorizar, qué no priorizar y demás. Después también la lectura espiritual, sobre todo leyendo los clásicos de la vida espiritual. ¿Y por qué los clásicos? Porque los clásicos han llevado a muchos santos a ser santos. O sea, muchos santos leyendo los clásicos se convirtieron y tienen como esa gracia especial. Entonces, clásicos de la vida espiritual como La imitación de Cristo, El combate espiritual, Historia de un alma, Introducción a la vida devota, El tratado del amor de Dios, son libros que ayudan mucho al conocimiento de uno mismo. Y también leer la vida de santos, porque en la medida que nosotros vamos como conociendo santos, bueno, nos van exhortando también, nos van ayudando, sobre todo a aquellos santos con los que nos sentimos más identificados, a que podamos ir creciendo en santidad. Y bueno, hay ciertos obstáculos para alcanzar este conocimiento. Lo primero es la tibieza. La tibieza es como el tener desgano en las cosas de Dios, hacer las cosas a medias. Ya en una, no me acuerdo bien en cuál es, pero en estos días vamos a hablar de la tibieza en profundidad. Pero bueno, es que justamente el conocimiento de uno mismo nos lleva, o sea, implica un esfuerzo, porque es más fácil no mirarse, o sea, es más fácil hacerse el tonto
y no ver, porque también ver implica entrar en lo mismo, implica tener que cambiar. Entonces, la tibieza justamente es un obstáculo porque nos lleva a decir, bueno, no pasa nada, soy así, que más o menos va bien, y es como que nos quedamos siempre en la misma y no hay por ahí un crecimiento. Después también el pecado, porque el pecado de por sí ya nos aleja de Dios, entonces si estamos lejos de Dios, como que es difícil que Dios nos pueda mostrar qué es lo que tenemos que cambiar. Y la indiferencia también es otro obstáculo, porque es como que decimos, bueno, ya está, más o menos así, parecía la tibieza, y nos lleva como a no... O sea, es un obstáculo justamente para el conocimiento de uno mismo. Entonces, bueno, esta charla no sé si que se llama ¿Quién soy? ¿Quiénes son ustedes? Yo un desastre. Bueno, pero ¿quién sos? ¿Quién soy? ¿Quién sos? No sé. ¿De lo que dijiste ahí? Ajá. No, ¿quién sos? Ante la pregunta ¿quién sos? ¿Quién soy? Una mujer. Teresita. Sí. Por ahí, muchas veces Con un antes... montón de defectos. Sí, obvio, como todos. Ante la pregunta de quiénes somos, muchas veces respondemos ¿qué hacemos? Yo soy Mili, esposa de, hija de, mamá de, trabajo de, y bueno, está bien, pero como que estamos respondiendo ¿qué hacemos? Y no ¿quiénes somos? ¿Quiénes son? ¿Y quiénes somos? Hijo de Dios. Bien, va por ahí, sí. Es o sea, es muy loco porque mucha gente no se hace esa pregunta. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Sí. ¿A dónde vamos? ¿Qué hago acá? Ni idea, estoy. Y vivo y lo que doy esta vida disfruto y después, qué sé yo, me muero, no sé qué hay, no sé de dónde vengo tampoco. Y fíjense que es re loco porque, o sea, para saber sobre algo, tenemos que conocer el origen, la naturaleza, la misión y el fin. Que las cosas las solemos conocer, por ejemplo, bueno, yo digo, esta computadora, el origen es marca Dell, supongo que viene de una fábrica Dell, que la habrá hecho, no sé, algún ingeniero, gente que hace computadora. La naturaleza, ¿qué es? Bueno, una computadora que me sirve para poder escribir, para poder hacer cálculos, para poder usar sistemas, para poder usar internet. Sabemos para qué usamos la computadora. Perdón, la naturaleza es que es una máquina electrónica. ¿Para qué? Para todo lo que dije recién. O sea, eso sería la misión, el para qué. Y el fin, bueno, en algún momento esta computadora va a quedar obsoleta y supongo que la tiraré a la basura o me servirá como repuesto para una próxima computadora. Y así, sobre todas las cosas que tenemos o que usamos, solemos saber eso, ¿no? El origen, naturaleza, misión y fin. Y también, ¿por qué lo sabemos? Porque muchas veces las cosas vienen con manual de uso. Entonces, por ejemplo, bueno, yo me compro una heladera, voy al manual que hizo el fabricante y más o menos sé cómo usarla para que no se rompa, los cuidados que tengo que tener, para que la vida útil sea más larga y demás. Y bueno, de la misma forma, nuestro fabricante, que es Dios, nos da cierta, o sea, nos hace con un origen, con una naturaleza, con una misión y con un fin, que si nosotros nos salimos de eso o vivimos indiferentes a eso, difícilmente podamos ser felices. Porque, o sea, si yo a esta computadora la usaría, en vez de para usarla como computadora, para, no sé, para sentarme arriba, se me va a romper, o sea, obviamente, porque le estoy dando un uso distinto para el que fue creado. Y de la misma forma sucede con nosotros. Entonces tenemos que conocer cuál es, o sea, quiénes somos. Y para eso tenemos que saber nuestro origen, naturaleza, misión y fin. Entonces, ¿cuál es nuestro origen? ¿De dónde venimos? Bueno. El Big Bang. De Dios. Bien, venimos de Dios, claro, somos criaturas. Somos criaturas de Dios. Somos criaturas, nos dice el Génesis, Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Entonces, somos criaturas. Y eso ya nos dice mucho, porque si somos criaturas, significa que tenemos un creador, que no solamente nos hizo, sino que nos sostiene en la existencia, porque si Dios, a cualquiera de nosotros, nos deja de pensar por un segundo, desaparecemos, dejamos de existir. Entonces, que somos criaturas nos revela que tenemos nuestra razón de ser en nuestro creador y que dependemos
de nuestro Creador. Somos criaturas, y no solo somos criaturas, sino que somos imagen y semejanza de Dios. O sea, un perrito es una criatura re linda, creada por Dios, pero no es imagen y semejanza. O sea, cualquier animal, un árbol, una planta, sí, creado por Dios, pero no imagen y semejanza. Solo nosotros tenemos eso tan especial que es que somos imagen y semejanza, y que por eso tenemos la dignidad de personas. Tenemos la capacidad de conocernos, de poseernos y de entrar en comunión con otras personas. Y lo más importante es de entrar en comunión con Dios, o sea, en esta relación. Entonces, somos criaturas y somos imagen y semejanza de Dios. Y los bautizados somos hijos de Dios. Esto es lo que más o menos también estuvimos viendo en el retiro. O sea, no solo criaturas, no solo imagen y semejanza, sino que también hijos. ¿Cuál es nuestra naturaleza? O sea, ¿de qué estamos hechos? Carne. Carne, bien. Somos una unidad sustancial de cuerpo y alma. No somos un alma encerrada en un cuerpo que es malo y que en el día de nuestra muerte el alma se va a liberar. No somos tampoco solo un cuerpo. Somos una unidad sustancial. Las dos cosas, esa es nuestra naturaleza, una sola unidad de cuerpo y alma. Y las dos cosas son muy buenas. Las dos cosas quedaron heridas por el pecado original. Tenemos un alma que consta de entendimiento y voluntad. Nuestro entendimiento después del pecado original quedó, o sea, el entendimiento es con el que podemos conocer, podemos seguir, conocer todo lo bueno y bello, o sea, llegar al conocimiento de Dios, no solamente al conocimiento de Dios, sino también buscar, hallar la verdad, memorizar, imaginar, crear cosas. Y tenemos una voluntad también, que es la que se mueve a lo que la inteligencia o el entendimiento le muestra. O sea, yo por el entendimiento veo que ahí hay un plato de comida y con mi voluntad me muevo hacia el plato de comida. ¿Qué es lo que pasó después del pecado original? Esto quedó, el entendimiento y la voluntad quedaron, el entendimiento quedó como ofuscado, entonces por su solo, muchas veces no llegamos al conocimiento de Dios, la voluntad quedó débil. Tenemos un cuerpo con pasiones, sentimientos, emociones que son muy buenos, que de hecho Dios los puso para que nos enciendan en el amor, pero muchas veces pasa que como están desordenados, como que se da vuelta la cosa. Entonces, por ejemplo, yo sentir amor por mi esposo está bien, sí, está re bueno, y cuando siento el amor por mi esposo, bueno, lo aprovecho. Pero si yo mañana me despierto y no siento más amor por mi esposo, y bueno, o sea, yo tengo que decidir estar por él por más de que yo no me sienta enamorada. Obviamente que tengo que hacer todo lo posible para saberme amada, para cultivar la relación y demás, pero a veces los sentimientos no están, a veces no siento ganas de ir a la madrugada a consolarlo a la pibe, pero tengo que hacer igual, sería. Entonces, tenemos un alma, tenemos un cuerpo, que es importante que siempre pueda estar ordenado, que con el pecado original se desordenó. Entonces, naturaleza, cuerpo y alma. Los dos son iguales de importantes, pero ¿qué es lo que pasa? ¿El cuerpo es malo? No, el cuerpo es buenísimo. El cuerpo revela lo que somos, el cuerpo expresa a la persona. O sea, yo te quiero abrazar y yo te voy a abrazar con mi cuerpo, porque no lo puedo hacer con mi alma. Entonces el cuerpo sí es muy bueno. Pero sí sucede muchas veces que como estamos heridos, a veces hay que mortificar un poquito el cuerpo. Que no significa que no tenemos que disfrutar, porque es muy bueno disfrutar las cosas, es muy bueno disfrutar de los placeres que Dios nos da, para que los disfrutemos, para que veamos cosas lindas, para que gustemos de cosas ricas, para que escuchemos una buena música. Pero bueno, como hemos visto, como si bien el cuerpo y el alma son muy importantes, a veces hay que mortificar un poquito el cuerpo para el bien del alma, sería. Pero las dos cosas son muy buenas. Entonces dijimos, nuestro origen, venimos de Dios, somos criaturas, imagen y semejanza. Y por el bautismo somos hijos. Nuestra naturaleza, somos una unidad sustancial de cuerpo y alma. ¿Y qué sucede con la encarnación de Cristo? Nuestra naturaleza es divinizada, porque Cristo asume nuestra naturaleza. Entonces, en el momento que Cristo asume la naturaleza humana, nuestra naturaleza queda en una dignidad superior, porque queda divinizada.
Por eso por eso desde que Cristo asume la naturaleza humana y nos regala la redención, nosotros podemos participar de la naturaleza de Dios, nosotros podemos ser hijos adoptivos de Dios, pero esto es por gracia, no porque por nuestra naturaleza podamos, sino porque justamente Cristo viene a divinizar nuestra naturaleza. Entonces, bueno, origen y naturaleza. Misión. ¿Cuál es nuestra misión? O sea, ¿por qué existimos? ¿Para qué estamos acá? ¿Cuál es el...? Para amar, Bien, para ayudar, qué sé yo. bien. El hombre, dice San Ignacio de Loyola, este es el primer punto de los ejercicios espirituales, el hombre fue hecho para conocer, amar y servir a Dios, y mediante eso salvar su alma. El otro día hablamos con una amiga, que ella tiene una hijita de la misma de la Pili, 2 años, y me decía, hablamos de esto, justamente de esto que dice San Ignacio, el hombre fue hecho para conocer, amar, servir a Dios, y mediante eso salvar su alma. Y yo digo, a mí si me hubiesen dicho desde chica, me hubiese ahorrado tantas cosas, porque, o sea, si me hubiesen dicho, fuiste ella para conocer, amar, servir a Dios, las cosas hubiesen sido más sencillas. Entonces dice que ella todas las noches, antes de dormir, cuando reza con la hija, le dice, bueno, y somos hechos para conocer, amar y servir a Dios, y mediante eso salvar nuestra alma. Porque es muy importante, muchas veces no sabemos la misión, o sea, no sabemos para qué estamos acá. Uno dice, no, bueno, yo estoy acá para, no sé, para trabajar de algo que me gusta, para tener, si tengo ganas, un par de hijos, claro, sí, para más o menos vivir bien, para pagarme un placer. Y, o sea, ¿qué es? Sin sabor vivir así también, porque como que tenemos una misión que es altísima, o sea, fuimos hechos para conocer, amar y servir a Dios y mediante eso salvar nuestra alma. Entonces es importante que sepamos esto, porque solamente si nosotros cumplimos con esta misión para la que fuimos hechos, nosotros podemos ser felices. Vuelvo al ejemplo, si yo uso la computadora, que la misión es para que yo la use como computadora, para sentarme arriba y bueno, el compu se va a romper. De la misma forma, si nosotros usamos nuestra vida para algo distinto, entonces posiblemente no vamos a ser felices. O sea, sencillamente porque en nuestro corazón está inscrita esa misión, que fuimos hechos para eso, que fuimos hechos para conocer a Dios. Entonces, hasta que yo no lo conozca a Dios y yo no esté en comunión con Dios, va a haber un espacio en mí que no me lo va a llenar nada, porque solamente lo puede llenar Dios. Si yo no amo y sirvo a Dios con mi vida, entonces no voy a ser feliz. O sea, puedo hacer un montón de cosas que me gusten, que me encanten, pero en el fondo no me va a completar, porque solamente la verdadera felicidad está en eso. Entonces, básicamente nuestra misión es eso, es ser santos, o sea, es tratar de vivir nuestra vida en unión a Dios y haciendo su voluntad. Y esa es nuestra misión y nuestro fin. ¿Cuál es el fin? Llegar al cielo. Bien, Salvación. bien. Ah, claro. Claro, un fin llegar al cielo. Bien, exacto. El fin del hombre es ese. O sea, Dios a nadie hizo para ir al infierno. Dios a todos nos hizo para ir al cielo. Y no. Cada persona que se condena es un espacio que queda vacío en el cielo, porque Dios a toda persona le crea para que vaya al cielo justamente. Y eso también es súper importante, porque muchas veces nos pasa me pasa que estoy tan a veces como ocupada, preocupada por las cosas de la tierra, y cuando nosotros elevamos nuestra mirada al cielo y decimos, o sea, pero ese es nuestro fin, este es el sentido de todo, entonces cambia la cuestión, o sea, es otro condimento, porque uno dice, uy, pucha, pero hay algo más, o sea, todo esto tiene un sentido eterno, la casa que no se termina nunca de limpiar, y bueno, pero yo limpiando las casas en unión a Dios puedo ganar méritos para el cielo, o sea, y esto lo puedo vivir en unión a Dios, y si tan solo entendiéramos esto, haríamos también, o sea, si tuviésemos esto tan presente, sería también mucho más fácil decir, bueno, esto que no me lleva al cielo no lo hago, esto que no me lleva al cielo lo cambio, pero bueno, muchas veces nos pasa que como que nos olvidamos continuamente de eso, ¿cuál es nuestro fin? Nosotros siempre, ahora Antonio que está haciendo varios cursos, siempre, bueno, son chicos de nuestra edad que, bueno, han llegado a un nivel así como, porque él ahora está haciendo todas las cuestiones de inteligencia artificial, de marketing, y son muchos chicos, por ejemplo, de nuestra edad, que son millonarios
y que ellos hablan todo el tiempo de la mentalidad, de tener objetivos claros y de despertarse a las 5 de la mañana y de trabajar por los objetivos y de llenarse la casa de carteles para recordarse el objetivo. Bueno, entonces más una vez decimos, o sea, pucha, si nosotros tuviésemos esa misma voluntad y esa misma constancia, pero para ser santos, entonces fíjense, o sea, si todos los cristianos tuviésemos esa mentalidad, ese objetivo de mi fin es el cielo, todo lo que yo hago tiene, o sea, va a tener un eco en el cielo, todo lo que estoy haciendo, todo va a tener un sentido, entonces, como que sería mucho más fácil, pero bueno, la cuestión es que muchas veces nos olvidamos, pero es importante que nosotros continuamente... Yo creo que alguna vez escuché, Ajá. creo que alguna vez lo escuché, pero me suena como si fuese la primera vez que lo escucho. Y creo que lo más importante que escuché en la vida. Sí. Y lamento escucharlo a los 61 años, ya habiendo pasado por una familia. Sí, sí, sí. Realmente. Sí, sí, tal cual. Incluso yo lo escuché un montón de veces, como que continuamente nos olvidamos, entonces es importante... Claro. Y es importante eso. Está bien, uno no se va a quedar en la casa solamente rezando, pero como es, sí, no. Sí, impresionante. Lo tenés que haber hecho el primer día. Claro, ¿cuántas semanas lo tuviste? Bueno, pero estamos a tiempo, estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Eso más o menos uno no sabe, lo que pasa es claro, no lo practicamos. Sí, nos olvidamos. Porque si uno pensar, como dicen los dos mandamientos, amar a Dios como a tu prójimo, Claro. y al prójimo, entonces ahí ya está también cerrado todo. Claro, Porque sí, si sí. uno ama al prójimo como a Dios, lo tenés que... Lo que pasa es que por ahí nos olvidamos, o sea, nos Sí, dejamos sí, muchas sí. cosas. Sí. No, impresionante. Sí. El hombre, sí, así empieza en eso. El hombre fue hecho para conocer, amar, servir a Dios y mediante eso salvar su alma. Punto. Ahí resume todo. Y uno dice, a veces Y sí, pero... tantas preguntas Claro, existenciales pero que... el mundo es cierto, te lleva a otra cosa. Claro, sí, obviamente, y el Es trajín, y que todo el tiempo no, o sea, Lo que nos pasa es que tenemos que nosotros, recordar. yo voy a poner ella, soy grande, señora mayor. Eso sería bueno para los jóvenes, que sepan todo esto también. ¿Viste? Porque la También gente... la casi conmigo, ¿viste? De chiquita con... sí, como sí, es, sí. que son chiquititos. Claro. Sí. Que vayan comprendiendo eso. Sí. Porque Sí, yo sí. ya, mis hijos ya son grandes, no voy a decir. Sí. Es que El próximo cuando salís domingo, con algo así, te para dicen, cambiar. no, dejá. Claro, sí. Entonces, bueno, ese es el problema también. Sí. Es como, ustedes, bueno, vienen la pareja. Yo, mi marido, no. Él no dice nada, él reza todo, pero es como que... Sí, que muchas No veces... es lo mismo, claro, no es lo mismo. Entonces yo tengo que convivir también con eso. Sí, y también Dios, o sea, porque acá es fácil decirlo porque todos ustedes tienen que escuchar esto, pero después, obviamente, nosotros en la vida cotidiana, a mucha gente no se le podemos decir, o si se le decimos también nos pasa eso, entonces ahí está la oración. Y Sí, la oración sobre todo, porque si el otro no quiere escuchar muchas veces, pero la oración en algún momento va a tener su efecto. sí, sí, yo ponele con mi marido, rezamos. Sí. Rezamos rosario, miramos la misa, escuchamos todo. Sí, eso sí hacemos. Pero no es tan, qué sé yo, Claro. por ahí se manda cada grito al cielo que madre mía. Entonces la misa me cae hasta... Pero bueno, esas cosas no las puedo cambiar. Pero... Mi familia que por ejemplo también, digamos, nos bautizaron, pero ¿cómo iban a misa? Claro. Nosotros íbamos al colegio porque teníamos que ir, pero bueno, a mí igual me sembraron una semillita chiquita, por más que después me desvié, qué sé yo, pero por ejemplo en casa no, y en la casa de Charlie, ¿te acuerdas? Nosotros nos bautizaron desde chicos, el Padre Truco en Guadalupe, y la primera comunión en el 74 con el Padre Truco en Guadalupe, y mi viejo y mi vieja jamás fueron a una misa conmigo. Mira. Ni yo tampoco fui, ni tampoco estuve en el coro de la iglesia de Guadalupe. Se Cuando en el cuaderno de comunicación a nosotros, la profesora, la maestra nos decía, el Padre Truco está buscando chicos porque ahora se viene tal fiesta, que ni me acuerdo cuál era, y necesita un gran coro de chicos. Bueno, no te que caminar, mi hija me dijo, Mira. Y él andá. Mira. Sí. O
sea, totalmente, ellos se casaron por iglesia, por civil, tenían los anillos, todo, pero Sí, que muchas veces... cero, ni siquiera el rosario en casa, nada, Claro. ni el Padre Nuestro, ni un Padre Nuestro en casa, Sí. escuché, Yo en con mi 60 mamá, años. Mira. yo con mi mamá me acuerdo que éramos chiquitos y nos todos alrededor de la cama. Mira. Rezábamos rosario. Qué Sí, con mi mamá y mi papá. Y Mira. nosotros que somos 9, ¿no? Pero bueno, cuando yo nací ya mis hermanas mayores estaban casadas. Pero a medida que empezábamos, todas las noches rezábamos, me acuerdo. Mira. Rezábamos rosario. De chiquitas, pero después ya cada uno, viste, tomó su vida. Sí. Pero sí, eso sí nos inculca mi mamá y papá, siempre iban a misa también. No, sí, eso sí. Sí, que también. uno lamentablemente no puede obligar, uno siembra. Pero- Y Dios nos pide que sembremos. Perdón, que sembremos, ¿no? Que Que cosechemos. sembremos, claro. Nosotros sembramos. Uno nuestra siembra. casa sí, nuestra Y casa después sí. la cosecha es... Nosotros en nuestra casa sí, siempre, incluso uno se compromete, ¿no? Cuando se casa y todo, que Sí. entiendo, por más que después nuestra hija Bueno, pero después cada uno toma su camino. su ¿no? camino, sí. pero Claro. como entiendo en algún momento Sí. Claro, mis hijos sí, tampoco. Si los bauticé, si tomaron la comunión, se confirmaron todo acá. Pero bueno, ahora no, ya está. Sí. Pero no, ya está, en algún momento Pero podemos- bueno, yo rezo porque Sí. vi el video que esa pobre mujer rezó tanto, ¿Cuál? ¿El de Gloria? No. la que se fue al infierno, la que vio todo eso, la... Gloria Polo. Sí, la pobre. Sí, no, impresionante. Bueno, entonces ella rezó ¿Cómo rezan tanto en padres su por los vida. hijos? Sí. Claro. Estoy en el Ejército Mundial de Santo Rosario, que siempre se leen o se piden las peticiones, cómo rezan las madres por los Sí. hijos. Sí. Hay se nota que es general, digamos, esto, Sí, el sí. tema digamos, las divisiones familiares Sí, que hay sí. de los hijos en contra de las madres o de conflictos con cosas, los sí. hijos. Es como que es el pedido, yo te digo, de todos los pedidos, el 90% de Mira. las Piden hijas, por los hijos. sí, la conversión de los hijos. Por lo tanto, lo pedí, bueno, Sí. uno reza, puede ser que... Sí. Sí, Yo yo, voy a me, hacer rosario. Ah, bueno, mira. pero- yo a mi abuela siempre le digo que yo soy el fruto de sus oraciones. Ah, viste. Y todo le pido que rece. Y tiene una lista ahí de intenciones. Claro. Pero sí, la oración de las madres, Sí, de las abuelas, sí. es lo que... Y sí, es lo que hay, porque ahora a esta altura ya no le puedes más inculcar, ahora qué sé yo. Y sí, Uno tiene que inculcarle a sus hijos ya. Pero Sí. que van a inculcar a sus hijos, pero sí, mis nietos, bueno, están todos tomaron la comunión y se confirmaron, qué sé yo, pero sí. Y el tema también es después, viste, Y hay como más. es cuando vos crías un hijo, viste, que en la adolescencia, las juntadas, las juntas y todo eso, es todo un uno no tema. sabe como madre, cómo cuidar esa parte, uno no Sí. sabe. Eso es un Entonces, tema, la uno juventud. también tiene que informarse y aprender, nosotros no, Sí. nosotros sí que metimos mucho la pata. Ah, sí, pero eso Mucho la también. pata, mucho. Uno puede, porque por ahí tenés 2 o 3 hijos y uno te sale re bien y el otro te sale torcido. ¿Y qué querés hacer? El mismo hecho, por ejemplo, mi hija estudió música, ¿no es cierto? Y desde los 7 años tuvo una profesora al lado, más que conmigo prácticamente, y una profesora en medio de la nuez, con un Buda en la casa, con las claro. energías, y vos mirá el arpa, que de tanto mirarlo vas a ver que lo vas a tener. Eso le decía a la mamá. Estaba totalmente Claro, un desinformada. montón de cosas que yo no sabía, por eso estuve tirando. ¿Vos no estuviste en la charla de la tirada? ¿O sí? Sí, No, yo sí. nunca falté. Ah, Yo falté al retiro, pero porque ya lo hice, la renuncia ya la hice en otro retiro Ah. que hice. Perdóname. No, no hay problema. Pero Sí. sí, yo no falté ninguna clase. así que lo tiraste, Sí. yo tiré todo. Es que ya había tirado Lo ya sabía. porque antes de renunciar. Vos habías renunciado. Yo no, ahora yo la tiré. Bien. Y dijimos recién, Sí. ¿viste? Origen, naturaleza, misión y fin. Y después hay algo muy importante en el conocimiento de uno mismo, que es el tema de las virtudes y los vicios, ¿sí? ¿Qué es una virtud? Una virtud es un hábito bueno. Un hábito Un bueno. hábito nuevo. Un hábito bueno, perdón. Bueno, sí. Es decir, es una habituación que uno tiene a obrar el bien de alguna forma. Por ejemplo, yo me despierto un solo día a las 6 de la mañana, el resto de los días no. Eso no es un hábito. O sea, lo hice una vez. Si
Si yo suelo, cuando por ejemplo me tratan mal, suelo en ese momento aguantarme la ira y no responder nada, es una virtud, si yo habitualmente hago eso. Si yo una vez hice eso y después el resto de las veces exploté, eso no es una virtud, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante las virtudes en la vida espiritual? Porque nosotros, o sea, no tenemos que hacer lo que nos da la gana de hacer, sino que tenemos que tratar siempre de obrar el bien. Y para obrar el bien nos tenemos que ir acostumbrando. ¿Vieron, por ejemplo, a mí de chiquita me pasaba, cuando terminaban las vacaciones y tenía que empezar a levantarme temprano de nuevo, los primeros días eran re difíciles, porque yo estaba acostumbrada a mí hasta las 10, 11 de la mañana. Después uno se habituaba y uno lo empezaba a hacer. Entonces, de la misma forma, en la vida espiritual, o sea, al principio cuesta, pero a la medida que uno se va habituando, como que uno puede tener ciertas disposiciones a obrar el bien. Siempre con la ayuda de la gracia, porque si no caeríamos como en el pelagianismo, creo que se llama, que es una herejía, que creo que es pelagianismo, si no me equivoco, que como que uno piensa que solamente es voluntad de uno. Y uno tiene que poner la voluntad, pero al final Pero sí, sí. nosotros hacemos el 1% y el 99% lo hace Dios. O sea, en realidad siempre es la gracia. Siempre tenés que pedir. Sí. Pero siempre tenemos que pedir la gracia. Pero es importante que nosotros tengamos voluntad de más, o sea, porque la virtud es justamente el hábito bueno y el defecto es el hábito que tenemos de obrar mal en ciertos aspectos. Obviamente todos tenemos tendencias, que eso ahora lo vamos a ver un poquito. Entonces es importante, por ejemplo, si yo sé que yo tengo la tendencia a no rezar porque no tengo ganas de rezar, bueno, empezar a trabajar la virtud para poder hacerlo, siempre pidiendo la gracia primero. Pero la virtud, justamente en la vida espiritual, es como se dice que es como la segunda naturaleza, ¿no? Porque nosotros tenemos que ir como esforzándonos, como digo, siempre pidiendo la gracia, pero requiere de nuestra parte. Pidiendo, pero con el más honra. Claro, exacto. Y hay muchas virtudes, voy a decir solamente lo que son las virtudes teologales. Las virtudes teologales tienen que ver con, apuntan directamente a Dios. Nosotros las recibimos, o sea, Dios se nos infunden en el bautismo. En el bautismo se nos infunden las virtudes teologales, que son fe, esperanza y caridad, pero que nosotros tenemos que ir como desarrollando. Fe significa creer en Dios y en todo lo que la Iglesia revela. La esperanza es esperar de Dios la felicidad eterna, o sea, el cielo, y que Dios me va a ayudar para que yo pueda llegar al cielo, o sea, me va a dar los medios. Y la caridad, que no es solamente ayudar al prójimo, sino que la caridad, sobre todo, en primer lugar, es amor a Dios, y por amor a Dios, amor al prójimo. Bien, entonces esas son las virtudes teologales, y después tenemos las virtudes cardinales, que se llaman cardinales porque son las que sostienen a las demás virtudes. ¿Cuáles son? La prudencia. La prudencia, discernir en cada momento lo que es bueno y lo que es malo, lo que conviene y lo que no, cómo debo hacerlo. Por ejemplo, prudencia es saber cuándo hablar y saber cuándo callar. Saber cuándo intervenir y saber cuándo no. Saber cuándo... Esa es la prudencia. La justicia, dar a cada uno de lo que le corresponde. La fortaleza, que es avanzar hacia la búsqueda del bien difícil y de poder resistir a las dificultades que se nos aparecen en el camino. Y la templanza, que es la moderación interior. Se entiende muchas veces que es solamente la moderación en los placeres y apetitos sensuales, pero en realidad la templanza es sobre todo una moderación interior. Y después también otra cosa que es importante conocer es el defecto dominante. Esto yo recién, este año con ese ejercicio espiritual, lo pude ver clarísimo. ¿Y por qué lo pude ver clarísimo? Porque yo veía muchos defectos. Pero cuando uno ve el defecto dominante, uno puede ver la raíz. Porque uno a veces puede decir, no, yo soy re impaciente. Bueno, pero ¿de dónde viene esa impaciencia? Y esa impaciencia viene de que mi corazón está atento a lo largo del día a muchas cosas que justamente no son de Dios. Está atento a muchos impulsos que no son Dios. Entonces, esa impaciencia en realidad no viene solo de impaciencia, viene de que la atención de mi corazón no está puesta en Dios. Yo puedo decir, no, bueno, mi defecto es que hablo mal del prójimo.
y muchas veces capaz que llamamos al defecto dominante, hablo mal del prójimo, pero el defecto dominante sea la soberbia. Entonces, es muy, o sea, y yo, no es tan fácil decir, este es mi defecto dominante. Yo, como digo, recién, este año con esos ejercicios espirituales, y que con el sacerdote que les daba, que es mi director espiritual, como que lo pude ver muy claro, recién por primera vez yo dije, mira, yo no sabía que este era mi defecto dominante, y que por este venían todos los defectos que yo veía, que no eran dominantes, o sea, la raíz estaba en eso. Entonces, es muy importante que nosotros también le pidamos a Dios la gracia de poder conocerlo para trabajarlo. Si no podemos ver ya claro cuál es nuestro defecto dominante, poder ir viendo cuáles son nuestros defectos, ¿no? Para poder ir trabajando en eso. Y el ajá. miedo. No, sí. No, yo iba a decir, ¿y el miedo? Puede ser, sí. ¿En qué Porque sentido? es por miedo, qué sé yo, no sé, los chicos salen y dicen, "Oh, ya tengo miedo, yo que pase algo, pasa la ambulancia, uno enseguida pregunto qué pasó. Son esos miedos, ¿no? No sé, miedos, o mi marido sale en bicicleta y demora, y yo ya me preocupo. Sí. No sé si es miedo, preocupación, eso también es malo. Sí, Eso no es bueno. Sí, que también hay que ver de dónde viene, porque puede ser que venga de muchas cuestiones. Puede ser que sea solamente miedo porque sí, o puede ser que sea por algo que te haya pasado, puede ser... Pero sí, obviamente que no es bueno. No es bueno, porque si no estás todo el día pensando, Sí. es horrible. Sí, Para mí es horrible. Sí. Yo conozco gente y también sé que es feo. Sí. Ante todo el pensamiento que ante cualquier cosa Claro, siempre el pensamiento catastrófico. claro, Sí. no pensar lo bueno, siempre pensar lo que... Sí. Bueno, eso puede tener mucho que ver con lo que voy a hablar ahora, que esa es la parte más divertida. Voy a hablar de los temperamentos. ¿Alguna vez escucharon hablar de los temperamentos? ¿Cómo? ¿Alguna vez escucharon hablar de los temperamentos? Bueno, el temperamento es como con lo que venimos, fisiológicamente. Uno nace así, con cierto temperamento. Y el carácter es cómo se va modelando ese temperamento. Porque es muy importante, y yo cuando también escuché esto de los temperamentos, me ayudó mucho para entender muchas cosas de mí, también para entender muchas cosas de los otros, porque por ejemplo, Antonio tiene un temperamento muy distinto al mío, y cuando yo entendí su temperamento y la forma de comportarse, entonces, como que lo puedo entender más. ¿Cuántos años que están casados? 4. Poquito, sí. Pero tuvieron muchos años novios. No, 2 años. Poquito, si no fue tanto tiempo. Todos temperamentos, ninguno es más bueno o más malo, todos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. El temperamento no es para justificarnos y decir, bueno, yo tengo este temperamento, porque, vuelvo a decirlo, lo importante es la virtud. O sea, nosotros no es que Dios nos dijo, bueno, vos nacés con este temperamento y chao. O sea, bueno, sí, vos nacés con este temperamento, pero tenés que poner de tu parte para poder ir como cambiando los efectos. Bueno, ¿cuál es el primer temperamento? El temperamento sanguíneo. Vos sos igual que tu madre. Sí, uno lo dice. ¿Qué? Igual que tu madre. ¿Por qué? No, no vos. Ajá. Yo digo, pone mi marido, aunque sea, digo, sos igual que tu madre. Porque el mismo temperamento. Sí, tal vez que es. Ella es sanguínea. El sanguíneo piensa, seguramente van a pensar, la típica persona que es amigo de todo el mundo, que se lleva bien con todo el mundo, que se enoja también con todo el mundo rápido, que suele ser como el alma de la fiesta, el que siempre suele ser el líder, el charlatán, el gracioso, el que cuenta los chistes. Entonces, ¿qué tiene el temperamento sanguíneo? Que se excita fácil por cualquier impresión, es decir, cualquier cosa o lo alegra, o lo enoja, o cualquier cosita. La reacción suele ser rápida, pero la impresión es corta. Son los que dicen, ay, esto me encanta, es lo mejor que conocí, y al día siguiente, no. Entonces, ¿qué tiene de bueno? ¿O cuáles son las buenas cualidades? Suelen ser muy amigables, muy alegres, simpáticos, suelen ser muy sensibles, o sea, cuando ven que otro está sufriendo, suelen como compadecerse rápidamente, suelen ser dóciles y sumisos ante sus superiores, sinceros, o sea, dicen lo que se les viene a la cabeza, espontáneos, su entusiasmo es contagioso y arrebatador, su buen corazón cautiva y enamora. Suele tener una concepción serena de la vida. Es verdad que se enoja rápido, pero
y suele ser como muy ofensivo, pero suele olvidarlo rápido también, sin guardar rencor. Eso es bueno. No son tercos para nada, porque un día dicen que sí y otro día dicen que no. Se sacrifica con desinterés. Su entusiasmo es contagioso y arrebatador. ¿Cuáles son las malas cualidades? Que suelen ser muy superficiales. O sea, como que las cuestiones quedan solo en lo superficial, pero no va a lo profundo. La inconstancia y la sensualidad, o sea, la entrega rápida como a los placeres y diversiones ilícitos. La superficialidad se debe a la rapidez de las concepciones, porque le parece que comprendió las cosas. Ah, sí, ya te entendí. No me expliques más que te entendí. Pero en realidad lo entendió solo muy superficial, no es que tuvo un conocimiento profundo, sería. Por eso suelen hacer juicios muy apresuradamente, inexactos con frecuencia, y le cuesta la profundidad. O sea, le sueles hacer, por ejemplo, en la vida de oración, porque es como ir a lo profundo y como que prefieren más lo de afuera. La inconstancia es fruto de que sus impresiones duran poco, porque dijimos, las impresiones se excitan por cualquier cosa, llega rápido la impresión, pero se va rápido. En un instante pasa de la risa al llanto, del gozo a la tristeza, se arrepiente pronto y de verdad de sus pecados, pero vuelve a ellos en la primera ocasión que se le presenta. Yo me acuerdo que tengo una amiga, cuando vivíamos en Santa Fe, que estaba conmigo en la parroquia, y todos los días me decía, no, yo voy a cambiar, esto voy a cambiar. Y el siguiente me voy a quedar en mí. Y yo decía, pero no te das cuenta, o sea, como esforzate un poco. Y claro, era lo más sanguíneo que puede existir, era ella. Me perdí. Son enemigos del sacrificio, de la abnegación, del esfuerzo duro y continuado. Son perezosos en el estudio. Les resulta poco menos que imposible refrenar la vista, los oídos, la lengua y hacer silencio. Se distraen fácilmente en la oración. A épocas de gran fervor, o sea, suelen ser muy fervorosos, siguen otras de mucho desaliento. Se deja arrastrar fácilmente de los placeres sensuales, la gula y la lujuria. Reacciona prontamente contra sus caídas, pero le falta energía para dominar la pasión cuando vuelve a levantar la cabeza. Entonces, ¿cómo educamos a una persona sanguínea? Lo que hay que hacer es lograr que se enamore de Dios, que se enamore fuertemente de Dios. Santos que tuvieron este temperamento fueron San Pedro, San Agustín, Santa Teresa, San Francisco Javier. Pero es necesario que él luche contra sus defectos, combatir su superficialidad adquiriendo el hábito de la reflexión, para tratar de que esa persona primero se enamore de Dios, para que no sea muy inconstante, segundo que pueda trabajar la reflexión Y comprometerse con algo. y comprometerse. Porque Sí. no se compromete con nada, porque Sí, todo sí va bien. Arranco con todo, mañana Claro. dejo todo. Claro. De contra la inconstancia, que tenga un plan de vida convenientemente realizado y aprobado por su director espiritual, en el que esté todo previsto y señalado para que nada se deje al arbitrio de su voluntad floja. O sea, tiene una voluntad muy floja. Entonces, que tenga un plan de vida y que también practique el examen de conciencia. También las personas sanguíneas suelen como basarse mucho en los consuelos sensibles, entonces tratar de que en la oración, o sea, en momentos de aridez y sequedad pueda persistir. Y también de la sensualidad, como es un peligro, que sobre todo esta persona trate de huir de las ocasiones peligrosas. Entonces, bueno, ese es el temperamento sanguíneo. Temperamento colérico. Son las típicas personas que se les puso una idea esta noche en la cabeza y mañana a las 5 de la mañana empiezan a trabajar por eso y no paran hasta llegar al fin, o sea, están mañana todo el día y todas las semanas si es necesario y no duermen hasta llegar a llevar a cabo esa idea que se les puso en la cabeza. Entonces, tienen una impresión rápida que perdura en el tiempo. La del sanguíneo era rápida, se excita por cualquier cosa y se va. El colérico se excita por cualquier cosa y perdura. Entonces, son esas personas que son tenaces, de voluntad firme, aunque se lleve el mundo por delante o tengan las peores condiciones. ¿Cuáles son las buenas cualidades? Actividad, entendimiento agudo, voluntad fuerte, porque tiene una voluntad muy fuerte, concentración, constancia, magnanimidad, quieren hacer las cosas grandes. Son los grandes apasionados y voluntariosos, prácticos, más bien prácticos que teóricos.
El reposo y la inacción repugnan su naturaleza. Son esas personas que no pueden estar sentadas descansando, tomando mate porque tienen que hacer algo. Siempre están acariciando en su espíritu algún proyecto grande. Terminan un proyecto y empiezan otro y otro y otro. Apenas han propuesto un fin, ponen manos a la obra sin pensar en las dificultades. Entre ellos abundan los jefes, conquistadores, los grandes apóstoles. Son hombres de gobierno, no son los que dejan para mañana lo que tienen que hacer hoy, sino que hacen hoy lo que tendrían que hacer mañana. Si surgen obstáculos, se esfuerzan por vencerlos. ¿Cuáles son las malas cualidades? Por ahí la dureza de su carácter hace que sean como duros con el prójimo, que no sean que sean más insensibles, que tiendan más a la ira, al orgullo, o sea, no poder por ahí escuchar una mirada distinta a la propia. Si se les resiste y contradice, suelen tornarse violentos y crueles, a menos que la virtud cristiana modere estas inclinaciones. Por lo general son ambiciosos y tienden al mando y a la gloria. Tienen más paciencia que el sanguíneo, pero no conocen tanto la delicadeza de los sentimientos como el sanguíneo. El sanguíneo sí era más de los sentimientos. El colérico no es tan sensible. Comprenden menos el dolor de los demás, tienen en sus relaciones un tacto menos fino. Yo tengo un amigo que es la persona más colérica que puede existir. Yo me acuerdo que una vez hace poco tuvimos una cuestión con otros amigos, y con Antonia actuamos un poco de mediadores, y hasta que él nos terminó diciendo, yo no entiendo el sentimiento, para mí es dolor, no dolor, punto. O sea, como que le costaba, y por ahí la cuestión había sido con otros amigos que sí son muy sensibles, entonces como que le costaba entender por qué se habían ofendido tanto, hasta que terminó, yo no tengo sentimientos, para mí la cuestión es dolor, no dolor, punto. Claro, es una persona muy, muy colérica. ¿Cómo sería la educación del colérico? Sería lograr encauzar sus energías para el bien, o sea, para que hagan cosas buenas, ¿sí? Hay que aconsejarles que sean dueños de sí mismos, que no obren precipitadamente, o sea, que primero piensen bien las cosas, que desconfíen de sus primeros movimientos. Hay que llevarlos a la humildad, ¿sí? Porque suelen ser personas que no suelen ser humildes. A compadecerse más de los débiles, a no humillar ni atropellar a nadie, a no dejar sentir con violencia su propia superioridad, tratar a todos con suavidad y dulzura. ¿Cuáles son los santos de este melancólico, de este temperamento? Tenemos San Pablo, San Jerónimo, San Ignacio de Loyola y San Francisco de Sales. De todos hay santos, eso es lo bueno. Después tenemos el temperamento melancólico o nervioso. La típica persona callada, medio depre, medio que no se relaciona mucho con la gente, que uno dice, yo no sé si esta persona algún día va a llegar con una pistola y nos va a matar a todos, porque uno no sabe lo que piensa. Son las personas tímidas, introvertidas, que les gusta la soledad, pero que a la vez son personas analíticas, pensantes, inteligentes, porque suelen pensar mucho las cosas. ¿Cómo es acá el tema? Se excitan, les cuesta, o sea, la excitabilidad es débil y difícil al principio, pero una vez que llega, perdura en el tiempo, ¿sí? Entonces son, o sea, el tipo de persona que se enamora de alguien y se enamora de esa persona para toda la vida. Suelen ser grandes intelectuales, ya que esa introspección y capacidad de análisis les permite desarrollar grandes cosas, o sea, pensarlas mucho, ¿no? Lo malo es que tienden a la tristeza, a la inseguridad y a la indecisión. Entonces, ¿cuáles son las buenas cualidades? O sea, no son tan sensibles como los sanguíneos, pero sí es muy profunda su sensibilidad. Son naturalmente inclinados a la reflexión, a la soledad, a la quietud, a la piedad, o sea, es más sencilla la oración, y a la vida interior. Se compadecen fácilmente por las miserias del prójimo, son bienhechores de la humanidad, saben llevar la abnegación. Su inteligencia suele ser aguda y profunda, madurando sus ideas con la reflexión y la calma. Son sufrientes, ¿no? Sí, muchos sí. Puede ser un intelectual seco y egoísta encerrado en su torre de marfil o un contemplativo que se ocupe de las cosas de Dios y del espíritu.
Su corazón es de una gran riqueza sentimental. Es sobrio y no siente apenas el desorden pasional, como si lo siente, por ejemplo, el sanguíneo. Es el temperamento opuesto al sanguíneo. ¿Cuáles son las malas cualidades? Que por ahí tienden mucho a la tristeza y a la melancolía. Cuando recibieron alguna impresión fuerte, les penetra en el alma y les produce una herida sangrante. Son esas personas que se enojaron y se enojaron. Y guardan ese rencor, las lastimaron y las lastimaron. Y como está muy difícil como por ahí sanar eso. No tienen el corazón en la mano como el sanguíneo, sino muy en el fondo y allí saborean a solas su amargura. Suelen como no abrirle el corazón a cualquiera, ¿no? Son como muy cuidadosos a quién abrirle el corazón y a quién no. Se sienten inclinados al pesimismo, a ver siempre el lado negativo de las cosas, a exagerar las dificultades. Y ello los hace retraídos y tímidos, propensos a la desconfianza en sus propias fuerzas, al desaliento, a la indecisión, a los escrúpulos. Los escrúpulos es cuando uno hace algo mal o por ejemplo, los escrúpulos es cuando yo pienso que Dios todavía no me perdona los pecados que ya me confesé. O cuando hago algo, siento que si no hago eso, Dios no me va a amar. Los escrúpulos es como dice, mirarte demasiado los defectos, que no puedo sacar la mirada de ahí, y por ahí no puedo como ponerla tanto como en las cosas buenas que sí hago. O esto de pensar que Dios todavía no me perdonó, que Dios no me va a perdonar esto que hice. Y también muchas veces son irresolutos, es decir, no comienzan las cosas por miedo a fracasar. ¿Cómo sería la educación de este temperamento? Primero, infundirle una gran confianza en Dios y un sereno optimismo de la vida. Y también una confianza en sí mismo, ¿no? Como autoestima, ¿no es cierto? ¿No es cierto? También hay que aprovechar su inclinación a la reflexión para hacerle comprender que no hay motivo alguno para ser susceptible, desconfiado y retraído. Combatir su indecisión y cobardía, haciéndole tomar resoluciones firmes y a lanzarse a grandes empresas con ánimo y optimismo. Es decir, hay que trabajar mucho, está la confianza en Dios, la confianza en sí mismo, el tratar de infundirle un optimismo, el alentarlo a que pueda hacer las cosas. También el nervioso suele ser muy rencoroso, entonces también hay que tratar de educar bastante eso. Y después el temperamento flemático, que es el último, son la típica persona que no tiene problema con nada. Sí, que tienen que llegar allá y a su tiempo llegan, saltan los obstáculos, van a su tiempo. Flemático, sí. Entonces, la impresión tarda en llegar y cuando llega dura poco. Son las personas que se adaptan fácilmente a las circunstancias, son personas pensantes, un poco solitarias, no se excitan nunca o lo hace débilmente. ¿Cuáles son las buenas cualidades? Que el flemático va despacio, va a su ritmo, pero va. Trabaja asiduamente, si ve un obstáculo lo rodea, ve cómo saltearlo, no se enoja fácilmente por insultos, fracasos o enfermedades, permanece tranquilo, sosegado, discreto y juicioso. Es sobrio y es bastante práctico. Su lenguaje es claro, ordenado, justo, positivo. Es prudente, sensato, reflexivo, obra con seguridad, llega a sus fines sin violencia. Perfecto. Porque aparta los obstáculos en lugar de romperlos. Se sacrificará hasta el heroísmo si es preciso, pero le falta entusiasmo y espontaneidad. Perdón, vuelvo al temperamento de antes porque no dije los santos. Los santos, el temperamento melancólico. Sí. Ay, que no los tengo, ¿dónde están? No hay. San Juan, San Bernardo, San Luis Gonzaga, Santa Teresa del Niño Jesús. Hay muchísimas más, obviamente, pero bueno. Santa Teresita. Santa Teresita, sí, re. Todas hacen las cosas por amor a Dios. Sí. Es que a ella claro, sí. Y pensaba mucho, rumiaba mucho. Sí. Uno de los libros que nombraste, Historia de un alma. Historia de un alma, sí, es preciosa. Lo tengo, lo leí. Bueno, ¿y cuáles son las malas cualidades del
flemático. Su calma, su lentitud para las cosas, le hacen perder muy buenas ocasiones, porque tarda demasiado en ponerse en marcha. Tiene una idea, la va masticando, en algún momento la empieza, la llega a fin a su tiempo. No se interesa mayormente por lo que pasa fuera de él, o sea, suele como mirarse bastante a sí mismo. No vale para el mando y para el gobierno. No es aficionado a la penitencia y mortificación. ¿Cómo sería la educación del flemático? Hay que ponerle convicciones profundas, o sea, una convicción profunda para que él se pueda mover hacia eso, y se le exigen esfuerzos metódicos y constantes. Yo, por ejemplo, soy flemático, tengo mucho de flemático y me creo que igual ya me conoce. Entonces, por ejemplo, cuando Antonio habla por teléfono, él es lo más, siempre decimos que tiene un conocimiento de las almas, porque Antonio, que es melancólico, suele como calmarlo bastante, o sea, y a mí me reta, me dice, no, vos tenés que hacer esto, o sea, como que y sabe cómo tratar a cada uno, porque Antonio lo suele bajar, lo suele tranquilizar, lo suele serenar, y no exigirle tanto porque ya el melancólico se exige a sí mismo solo, todo el tiempo se está exigiendo. En cambio a mí me exige todo el tiempo, me reta, me dice tenés que hacer esto, después esto, entonces hay que por eso exigirle esfuerzos metódicos y constantes hacia la perfección. Despacio llegarán muy lejos, pero hay que empujarlo hacia las alturas, encender en su corazón apático la llamarada de un gran ideal. Hay que llevarlo al pleno dominio de sí mismo, pero no como al colérico, que hay que contenerlo y moderarlo, sino al contrario, como excitándolo y empleando sus fuerzas adormecidas. O sea, hay que como encenderlo continuamente. Y bueno, ¿cuáles son? Santo Tomás de Aquino. No solamente tenemos esto, pero Santo Tomás de Aquino, un santazo que escribió la Suma Teológica, el mejor compendio de teología que al día de hoy existe, que el Concilio Vaticano II, por ejemplo, manda a leer y estudiar. Y bueno, él a poquito lo fue haciendo y hizo el compendio de teología el mejor que hasta ahora puede existir. Entonces, ningún temperamento en realidad es bueno o malo. Todos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Lo importante es que nosotros podamos, o sea, y fíjense qué bueno que es como poder conocer esto, porque uno puede por ahí entender más cosas de uno mismo. Ahora, después del temperamento viene lo que es el carácter. El carácter es la educación de ese temperamento, que tiene mucho que ver, primero, o sea, quienes nos criaron, nuestros padres y demás, porque, o sea, lo que nos fueron inculcando desde chiquitos, el ambiente exterior, o sea, la familia con la que crecimos, los amigos con los que crecimos, las personas con las que nos fuimos rodeando, la escuela, la facultad, además. También incluye, por ejemplo, cuestiones como el clima. Vieron que por ejemplo, en Centroamérica son todos más como exteriores, o sea, más uno puede ser como parece más tipo sanguíneo. En cambio, por ejemplo, en los lugares donde hace mucho frío y demás suelen ser gente como más retraída. Y también el clima, por ejemplo, es algo que tiene que ver. Y también la voluntad. Entonces, la voluntad de uno para poder trabajar sobre los defectos que tiene, porque uno no se puede empezar a decir, ay, bueno, soy inconstante porque soy sanguíneo. No, o sea, bueno, sí, sos inconstante porque sos sanguíneo, pero tenés que trabajar la constancia justamente, o sea, no te podés justificar por eso. Entonces, ¿cuál sería el temperamento ideal? Así que si podemos juntar las cosas de todo. Tomaríamos algo de cada uno. Al sanguíneo le pediríamos su simpatía, su gran corazón y su vivacidad. Al melancólico la profundidad y delicadeza de sus sentimientos. Al colérico su actividad inagotable y su tenacidad. Al flemático el dominio de sí mismo, la prudencia y la perseverancia. Fíjense que todos tienen algo bueno, ¿no? Eso sería como el ideal. Un poco a cada uno. Claro, pero bueno, ninguno tiene ideal. Y también, otra cosa que me voy a decir, pocas veces está como el temperamento en estado puro. Muchas veces hay como mezcla. Entonces, la tarea que les vamos a hacer, les vamos a mandar un test para que ustedes puedan descubrir qué temperamento tienen. Y bueno, la verdad es que como digo, es Yo súper... creo que Ya pudiste, bueno, ya me incliné. Un poco de cada cosa. Si era
porque viste, no es plan para el 100%, pero Claro, sí. escuché todo, pero no, creo que... Sí, obvio que el test tampoco es que 100% se te da eso, sos eso. Pero bueno, realmente sirve mucho a mí, por ejemplo, conocer mi temperamento y el temperamento de Antonio me ayudó mucho, porque yo sé que, por ejemplo, yo por ahí decía cosas cuando me enojaba y después me da cuenta que él lo había entendido. Yo no lo había dicho en serio, pero claro, una persona melancólica, vos tenés que medir qué le decís, qué no le decís. Y entenderme a mí también, o sea, por qué soy así en ciertas cosas. Entonces, bueno, es bueno conocer el temperamento que uno tiene para también saber más o menos de la parte de la que uno de la que uno parte. Entonces, vamos a hacer el examen de los temperamentos y también vamos a tratar de identificar los vicios, las virtudes y el defecto dominante. Como digo, quizás no sea tan fácil verlo. A mí me costó muchísimo ver cuál era el defecto dominante. No porque yo veía un montón de defectos míos, pero de dónde venían muchos de los vicios. Que como digo, a mí recién en los ejercicios espirituales es que lo pude ver claro. Pero bueno, aunque sea, si no pueden ver el defecto dominante, aunque sea, más o menos puede ir viendo los defectos y las virtudes. Es muy bueno que veamos las virtudes, no quedemos solo en los defectos. Y bueno, como para más o menos también uno ir conociéndose mejor. Así que bueno, más o menos eso sería. No sé si hay alguna duda. Repasar efecto dominante, puede ser, o sea, qué bien. ¿Cómo? No, identificar. No, sí, como vas a tarea poner sí, pero si podés ¿Qué es el defecto repasar dominante? El defecto dominante es como la raíz, o sea, la raíz de los, como el defecto que más se manifiesta en vos y que suele ser raíz de otros defectos. O sea, al que más solés caer, en el que más solés caer con frecuencia. A ver si querés ahí te busco la definición. No, pero ya lo entendí. Te digo la Si no lo definición. buscamos en el libro. Sí, yo creo que sí que está. Sí, seguro. Defecto dominante. San Luis María de Monfort, ese. No, en el toque. En eso yo lo tengo porque voy, después Claro. en la semana yo voy leyendo eso que pasamos y es más o menos... Ay, escucha, ¿sabes que no sabes lo del defecto dominante? Acá, defecto dominante. Inclinación a un determinado acto pecaminoso producida por la repetición frecuente del mismo acto. Todos nacemos con predisposiciones naturales a ciertos actos buenos y otros malos. Bueno, el defecto dominante en el hombre es aquella proclividad cuyo impulso es más frecuente y más fuerte, aunque no siempre se observe. O sea, es en el que uno más suele caer. Bueno, hacemos un gloria para cerrar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.